Un mensaje de Dios para su vida. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 17, desde el verso 11, daremos lectura a algunos versículos en el nombre del Señor. Dice de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Padre, gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos das la oportunidad de una vez más, Señor, ensalzar tu nombre a través de tu palabra. Lo que mi hermana, Señor, desde Rancagua, mi hermana Naí, nos dice: ojalá el maná del día de hoy sea rico. Siempre rico, siempre rico, siempre tu palabra es sabrosa, tu palabra es bendición, tu palabra es vida, tu palabra hace cosas lindas, tu palabra nos habla, tu palabra mueve, Señor amado, aún la fibra más íntima de nuestro corazón. Por tanto, en esta hora de la mañana te ruego que tu palabra vaya, corra y sea glorificada. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Que en esta hora, amado Dios, bendiga nuestras vidas a través de el mensaje de su palabra. Un acontecimiento lindo, un acontecimiento glorioso, como todo lo que nuestro Señor Jesucristo en su peregrinar de 3 años y medio sobre la faz de esta tierra realizó en un tiempo tan breve, pero nos dejó marcado hasta el tiempo de hoy con estos hechos, con estos acontecimientos. Y dice la palabra del Señor que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, 10 leprosos, 10 hombres con necesidad, 10 hombres que estaban vetados de poder entrar y estar junto a su familia, estar junto a la sociedad, eran leprosos. Y la mayoría de nosotros conocemos la ley del leproso. El mismo hombre que tenía ese mal de la lepra tenía que gritar a gran voz a su alrededor para que no se acercasen a él, gritando: leproso, leproso, para que no se acercasen a él. Un discriminado, unas personas que no tenían la facultad de poder enrolarse ni aún con su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y la lepra en más de alguna ocasión era sanada. Y cuando era sanada, tenían que mostrarse a los sacerdotes para que el sacerdote analizase si es así o no era así. Y luego venía un proceso de purificación y de limpieza, y era un proceso relativamente largo para que ellos pudieran nuevamente volver a retornar a la normalidad. Bendito sea el amor del Señor. Pero el acontecimiento, el hecho en donde vamos a centrar nuestra atención es, amado, en lo que el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana nos habla. Yo titulé este mensaje La ingratitud. La ingratitud. ¿Por qué? Porque fueron 10 las personas a las cuales el Señor Jesucristo les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Con esto les dijo: están sanos. Si el hombre, cuando estaba con lepra y se sanaba de su lepra recién, tenía que ir a mostrarse al sacerdote para que el sacerdote dictaminara si era así, si efectivamente había sido curado, y luego venía el proceso de purificación. Pero ellos recién recibían la orden. Dice la palabra del Señor que estos hombres, estos 10 hombres leprosos, se pararon de lejos. Ya le explicaba yo por qué la alejaría de ellos, del resto de las personas. Y alzaron la voz
para que les escucharan, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, amado, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de la misericordia de Dios, que necesitamos de alguien superior, que necesitamos que no todo lo tenemos a nuestro haber, que a veces necesitamos de algo que no está a nuestro alcance, como en este caso. Estos hombres leprosos, alejados de la sociedad, lejanos a lo lejos, alzaron la voz porque sabían que no podían estar cerca de la multitud que se agolpaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo, y de lejos gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor nunca ha dejado de oír un pedido, nunca ha dejado de oír una oración. Nunca se ha desentendido del grito de auxilio de aquel que muchas veces clama en su angustia, en su desesperación, por la paz, por la sanidad, por el amor, por la compañía, porque muchas veces vivimos, amados, grandes soledades. Y dice que alzaron la voz y gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, cuando Jesús ve a estos leprosos, les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Mira, aquí hay fe, aquí hay fe. Id y mostraos a los sacerdotes. Los leprosos sabían que primero tenían que ver el cambio en su piel, tenían que ver un cambio, una sanidad en lo que a ellos les aquejaba, para ir y mostrarse a los sacerdotes y que el sacerdote viera su sanidad. Sin embargo, partieron, fueron, obedecieron, superaron lo imposible, partieron a mostrarse a los sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que mientras iban, fueron limpiados. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y cuando fueron limpiados, cuando fueron sanados, cuando se dieron cuenta que eran sanados, tal vez no llegaron a los sacerdotes, porque uno dice que al ver que era limpiado, que era limpio, regresa. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, regresó, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciendo: gracias. Y este era samaritano. 10 leprosos sanados, y uno solo que vuelve agradecido. Uno vuelve agradecido. Podían haber sido los 10, o la mayoría, pero solo volvió uno. Por eso la palabra del Señor en esta mañana le he titulado la ingratitud. Un leproso que reconoce que la misericordia del Señor, reconoce que Dios a través de Jesucristo le vuelve la salud, le vuelve la vida, lo vuelve a integrar, le da la importancia que había perdido, que no tenía. Ya lo expliqué, era una persona que no podía estar junto a los suyos, no podía, porque la lepra era contagiosa, porque ellos podían contagiar a los demás, y tenían que estar alejados, tenían que vivir lejos, tenían que sentir seguramente la discriminación, y esa desesperación los hizo gritar y pedir a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, quizás valga la pena reflexionar un momentito en esta mañana con respecto a este pedido de auxilio. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿No has hecho esta oración en alguna ocasión? ¿No has estado en una situación tal que tengas que pedir y rogar misericordia al Señor porque ves que a los lados no hay auxilio, frente no hay auxilio, detrás nadie te puede ayudar, nadie puede ayudarte, y el único que puede hacerlo es Dios? Clamas y Dios responde a tu clamor, clamas y Dios responde a tu petición. Te pregunto, ¿has regresado agradecido a Dios, el que te ha dado tanto, el que ha hecho una obra tan maravillosa en tu vida, el que te ha restaurado, el que te ha sanado, y no solamente la sanidad física? No estamos hablando solamente de la sanidad física. Muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que ameritan la mano divina.
porque es el único que puede arreglar estas cosas, el único que puede solucionar muchas veces los problemas que tenemos. Pero ¿cómo está nuestra gratitud? Recibimos el beneficio y vamos a agradecerle a aquel que nos dio ese bien. ¿Lo agradecemos? Nos transformamos en servidores de su obra, en servidores del Señor. Vamos y gritamos como lo hizo este varón. Dice que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Yo lo imagino, hermano, me imagino, amigo, me imagino, amado, la alegría de este hombre al ver su piel limpia, esa piel dañada, esa piel que nosotros sabemos que a través de la lepra la piel va muriendo y se va cayendo y se va destrozando. Y hoy día ver su piel limpia, dice que a gran voz volvió glorificando a Dios. Pero solamente uno regresó de los 10 y los otros 9, dice el Señor Jesucristo. Él pregunta, no hubo, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Mi pregunta en esta hora de la mañana: Dios hizo misericordia en tu vida. Dios te salvó. Ibas perdido, estábamos perdidos en delitos y en pecados. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y muchas veces no somos agradecidos de Dios. No somos agradecidos de Dios, nos apartamos de la ley, nos apartamos del Señor, nos apartamos de la iglesia, como que de repente hasta no sentimos ni deseo de ir a adorar a aquel que nos sacó de la lepra, que nos salvó de la inmundicia del mundo, que nos sacó de aquel caminar negro, oscuro, donde vivíamos yendo directo a la perdición. El Señor Jesús nos rescató, nos sacó de ahí. Y a veces perdimos la gratitud. Perdimos el deseo de glorificar al Señor a gran voz, como lo hizo este hombre leproso, que regresó agradecido. Pero 9 no lo hicieron. ¿Dónde estoy yo? ¿Entre los agradecidos o entre los 9 desagradecidos? ¿Vale la pena reflexionar? Porque más de alguien me dirá, no, si yo le agradezco al Señor, no, si yo oro en mi casa, no, si yo hago esto, hago lo otro. Amado, Dios necesita adoradores que le adoren, como tú lo sabes, en espíritu y en verdad. No, Dios no necesita un adorador en tu casa. Dios necesita adoradores en su casa, en su casa, en su casa, que vayas a adorarle junto a los demás agradecidos, a los cuales el Señor les entregó bendición abundante y gloriosa, remecidas. Bendito sea el nombre del Señor. Que en esta hora, amado, Dios bendiga su vida. Bendiga a aquellos que están conectados a través de Facebook. Bendiga a aquellos que nos escuchan en los hogares. Bendiga a aquellos que están escuchando tal vez a través de la radio. Y bendiga a aquellos que nos escucharán mañana, cuando este mensaje quede ahí en la nube de YouTube y usted pueda verlo. Yo me alegro y me gozo de aquello, porque no termina aquí. La palabra del Señor comienza aquí. Comienza acá en los estudios de Radio Almeida, hablándote de la gratitud, y que la ingratitud a Dios no le agrada. Lógicamente, Dios te hace bien, te corona de favores y de misericordia, pero luego tenemos que ser como el leproso agradecido, ir y ojalá a gran voz agradecer al Señor las bondades, las misericordias recibidas de tu mano. Reflexiona sobre eso. ¿En dónde estoy yo? ¿Cuál es mi forma de hacer las cosas? ¿Cuál es la forma? ¿Soy uno de los 9 desagradecidos o soy el leproso agradecido, al cual Dios limpió, lavó, sacó de todas las cosas en negras de este mundo y nos hizo llegar a la casa del Señor? Dios en esta hora, amado, gloriosamente te bendiga. Just let our voices ring.